vamos a preguntarle a Adrián Alcalá, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes, noches. Gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a toda tu gran audiencia esta tarde, noche. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, Adrián, ¿qué te parece esta nueva institución, Transparencia para el Pueblo? Voy a comenzar, creo que con la pregunta que todos nos hacemos. ¿Se puede ser juez y parte? ¿Puede ser el gobierno federal el administrador y también el garante de la transparencia ante las solicitudes de información que hagamos todos los que estemos interesados en llegar a ciertos datos? Gracias por la pregunta, Primitivo, porque creo que esa duda no solamente la tienes tú, sino la tienen todas las mexicanas y los mexicanos. Primero, y con la información que conocimos esta mañana en la Mañanera del Pueblo, que se presentó un esquema de lo que será la nueva Ley General de Transparencia, porque hasta ahorita yo no tengo conocimiento que se haya presentado esta iniciativa. De acuerdo con este esquema, la secretaria Buenrostro comentó que se creará un organismo desconcentrado de la propia Secretaría. Este mecanismo no es nuevo, es un mecanismo que ha operado con mucha eficacia y mucha eficiencia. Tenemos el resultado del SAT, de la Profeco, y recordar también, permitido, que cuando nace el IFAI en el 2002, nace con una característica muy similar a la de un desconcentrado, siendo descentralizado de la propia Administración Pública Federal. La diferencia en términos generales estriba precisamente en ciertas características. Por ejemplo, un desconcentrado tiene independencia, tiene autonomía respecto del secretario que se designe, y normalmente el descentralizado no tiene un ramo competente. Pero digo, yo creo que hay que, en esta visión, contestando la pregunta de manera concreta, sí se puede, porque el desconcentrado o la persona que vaya a ser titular de esta nueva institución que anticipó la secretaria Buenrostro tendrá independencia, obviamente, en cuanto a decisiones, independencia técnica respecto de la secretaria. Es decir, la Constitución lo establece, la ley establece este rango para garantizar autonomía técnica en las decisiones. Autonomía técnica, pero va a pertenecer a una Secretaría de Estado. Esa pregunta es importante, Adrián, porque yo sí te quiero cuestionar o te quiero pedir un dato. ¿Cuál es el porcentaje de transparencia, si es que así se puede medir, que tiene el gobierno federal o que tuvo el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tan abierto fue realmente a la hora de ofrecer información relacionada con la obra pública, relacionada con contratos, con lo que ya todo el mundo conoce? Fíjate, en dos partes. La parte del cumplimiento de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Ujú. tuvo niveles altos, se mantuvo a niveles altos. Respecto de las respuestas que da el ejercicio del derecho de acceso a la información, la verdad es que ahí tuvo un decrecimiento en cuanto a la oportunidad y es decir, la parte complementaria o completa, perdón, de las Ajá. respuestas que otorgaba. Entonces sí se incrementaron muchísimo el número de recursos de revisión por diversos factores. Por este tipo de respuestas se incrementaron las inexistencias, se incrementaron los alegatos de incompetencia, pero también la sociedad exigió más su derecho, aunque hacia finales del año pasado sí hubo un decrecimiento con relación a todo el sexenio en cuanto a las quejas que nos presentó aquí ante el propio instituto. A ver, ahora, en ese sentido, lo importante no es quizás cuántas solicitudes de información hubo, que esas crecieron precisamente porque ya conocíamos, fue un trabajo y además un aprendizaje que pudimos adquirir a lo largo de muchos años, desde que se creó el IFAI, ¿no? En este Exactamente, o sea, recorrido. Lo importante es conocer cuál es el porcentaje de quejas que hay o el porcentaje de incumplimiento en cuanto a las solicitudes o el ofrecimiento de información. nosotros medimos desde un inicio, desde el IFAI, se viene midiendo lo que se conoce como índice de recurribilidad, es decir, de cada 100 respuestas, ¿cuántas se recurren? Se ha mantenido ese promedio entre el 5.5 y el 5.8% de cada 100 respuestas que emite precisamente ¿A qué las te refieres autoridades. cuando dices se recurren? Es O un sea, que término se que no entendí. impugnan. Es Ah, decir, ok, yo ok. hago una petición de información a la Secretaría de Educación Pública, no me la entrega incompleta o me la reserva. Ajá. De cada 100 nosotros medimos, ¿sí? Cuántas se vienen aquí ante el instituto o la gente se queja, y el índice de recurrencia ha mantenido precisamente ese aspecto entre el 5.5 y 5.8% en niveles máximos. Ahora,
En cuanto al cumplimiento de nuestras resoluciones como instituto, debo decirte que se mantiene en un alto índice de cumplimiento, es decir, arriba del 90% Ujú. de cada 100 resoluciones, alrededor de 95 se están cumpliendo y las otras 5, pues obviamente se están cuestionando o están en vías de cumplimiento. Entonces, hay altos niveles de cumplimiento en cuanto a esa situación. Por supuesto que despierta mucha inquietud el modelo que tú comentas, pero es un modelo, digamos, reconocido y adoptado. Confiamos en que pueda haber este fortalecimiento y que va a haber este fortalecimiento en el ejercicio del derecho. Este lunes 27 de enero, la propia secretaria, tuvimos una reunión, como sabes, de trabajo con ella, mostró preocupación porque los estándares sigan altos e incluso comentó la posibilidad de que existieran más obligaciones de transparencia en consecuencia que estos derechos se fortalecieran. Hay un trabajo conjunto con el INAI para llevar a cabo este proceso pues de cambio, de desaparición del propio instituto y la creación de este nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo. Sí, Primitivo, fíjate que como personas de Estado que somos mis compañeras y un servidor como pleno del INAI, obviamente tenemos que hacer una transición ordenada, una Ajá, ajá. transición transparente, una transición legal en beneficio de las personas, es decir, que todos los expedientes estén actualizados, estén completos, lleguen precisamente al destino de lo que será la nueva autoridad. Acordamos un establecimiento de mesas de trabajo. Esta semana, el miércoles, se instauró la primera que tiene con tecnologías de la información. Hace unos momentos la mesa de administración, en donde van recursos financieros, económicos y humanos. Se tuvo una reunión, en este momento se está terminando otra mesa que es en materia de acceso a la información, lo que tiene que ver con transparencia, las políticas, las quejas, y también se está llevando en este momento una reunión en materia de protección de datos personales. Recordar, Primitivo, que nosotros tenemos en datos personales dos competencias. Somos la Sí. única autoridad a nivel nacional de datos personales en el sector de los particulares, es decir, en empresas Ujú, particulares, ujú. servicios profesionales como médicos, contadores, etcétera. Somos la única autoridad a nivel nacional. Y esta misma competencia la asumirá, lo dijo en la conferencia en la Mañana del Pueblo la secretaria Buenrostro, que ellos serán los garantes. Respecto de datos personales Sí. en sector público, serán respecto de sus propias instituciones. Ahora bien, la secretaria hizo un comentario que no sé si, y quiero clarificarlo si me lo permites, aun y cuando no va a recibir todas las funciones del INAI, porque solamente será competente este desconcentrado respecto de las entidades paraestatales descentralizadas, otro desconcentrado, las secretarías de Estado, pero absorberá la mayor parte de todas las funciones del INAI por razones lógicas. Estamos hablando de más de 260 entes públicos que dependen del Poder Ejecutivo Federal. Fue por eso que se inició esta pues conversación, y reiterarte, este modelo, digamos, de desconcentrado no es un modelo nuevo, Ujú. da independencia técnica, operativa, de gestión y de decisión respecto a las decisiones que se vayan a tomar. El IFAI surgió como un organismo descentralizado, evolucionó hacia un órgano constitucionalmente autónomo, y las mesas de trabajo se habrán de llevar de acuerdo con las necesidades que se establezcan en cada una de ellas. Muy bien, pues así están las cosas en torno al IFAI y este proceso de transición que pues parece que va ordenadamente, aunque todavía faltan las reglas específicas, ¿no? De cómo va a operar este nuevo organismo Transparencia para el Pueblo. Oye, Adrián, no quiero dejar de platicar contigo antes de preguntarte, ¿qué pasó con este caso, este escándalo entre la Federación Mexicana de Fútbol y que está denunciando que hubo pues intentos de extorsión por parte de integrantes del INAI? ¿Cómo van las investigaciones? Mira, te platico el contexto. Aun y cuando es un tema que se debe resolver en el ámbito de lo jurídico y Sí. que está obviamente en manos de nuestro órgano interno de control, decirte que hay total independencia. El órgano interno de control, la titular, es designada o fue designada por la Cámara de Diputados, pero es importante comentarte a ti y a todo el auditorio, ya que es un asunto que está en proceso, y contextualizo lo siguiente. El año 2022 iniciamos un procedimiento en términos de esta ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Ujú. para verificar un mecanismo de autenticación al ingreso de los estadios de fútbol, soccer en partidos profesionales. Este mecanismo recababa datos personales biométricos, como el rostro, que se llamaba asistencia al estadio. Después de seguido el procedimiento por sus etapas legales, el Pleno del INAI votó por entonces 5 comisionados, en aquel entonces éramos 5 comisionados Ujú. todavía, votamos por unanimidad la imposición de una multa en contra de la federación.
Esa multa actualmente está impugnada por parte de la Federación, perdón, ante los tribunales colegiados y nosotros seremos respetuosos de cualquier decisión que tome el Poder Judicial de la Federación. Sí. Este lunes 27 de enero se supo a través de medios de comunicación que la Federación se presentó ante las oficinas del OIC, que están aquí en el INAI, obviamente, a denunciar un intento de extorsión por parte de altos funcionarios de este instituto. Hasta el miércoles fue que a través de una nota periodística conocimos algo del Sí. contenido de esta denuncia. Debo decirte, Primitivo, que los comisionados, por razón legal, no tenemos la posibilidad ni tampoco tenemos el interés en conocer esta denuncia, es decir, es un impedimento procesal Ajá. porque es ajeno a nuestras competencias. Sin embargo, en ese mismo día, en sesión ordinaria del Pleno, públicamente un servidor, en acuerdo con mis compañeras comisionadas, los cuatro, reprobamos públicamente estos presuntos actos a los que se hace referencia en estos medios de comunicación y nos deslindamos totalmente y contundentemente de estas presunciones. En mi calidad de comisionado presidente he solicitado, respetando la autonomía e independencia de la autoridad investigadora, que ante los tiempos en los que está viviendo el INAI de extinción, de transición, obviamente actúe con la mayor celeridad posible. Confiamos en el actuar imparcial y objetivo del INAI, del órgano interno de control. No quiero prejuzgar o anticipar juicios de valor, no me corresponde, porque desconozco el contenido de la denuncia y pruebas que en su caso se tengan. Solamente conozco, igual que tú, lo que ha salido en medios. Es Claro. decir, considero también que sería además una irresponsabilidad de mi parte como servidor público calificar en este momento la actuación sin conocimiento. Estamos atentos desde el INAI, reprobamos cualquier acto ilegal que se haga, que se haya incidido en esta situación, lo reprobaremos si es que el procedimiento así lo determine. Somos respetuosos de lo que determine la autoridad investigadora, que está precisamente para vigilar las posibles faltas administrativas y también facilitaremos toda la información que se nos requiera Sí. para esta investigación y que se llegue, Primitivo, hasta las últimas consecuencias sin importar de quién se trate. Eso es lo que debe de ocurrir. Adrián, muchas gracias. Al contrario, Primitivo, gracias a ti, muy buenas noches. Igualmente, muy